Hola mis amados hermanos, Dios los bendiga, Él haga su voluntad para siempre, Él nos ayude. Les quería compartir palabra en Romanos 8. Quería leer solamente el 14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Quería hacer este video enfocándome en lo importante del Espíritu Santo de Dios. Porque sin el Espíritu no podemos hacer nada, no podemos entender nada. Estamos muertos. Pero ahora lo vamos a leer completo mejor. Dice, Romanos 8, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu, de la vida, en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí vamos a aclarar algo al tiro. Aquí te dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Cuál es la justicia de la ley? Lo verdadero, lo justo. No comer carne, no comer carne, no guardar un día, pues el que es de Dios debería guardarlos todos para Él. No perderte en esas cosas. No comas, no bebas, no hagas rudimentos de hombre. La justicia de la ley se cumpliese en nosotros. La justicia de la ley es el espíritu justo, es el espíritu de amor, es el espíritu dispuesto, es el amor de Dios. Por eso no podían cumplir la ley verdaderamente los judíos, ni los de la ley, porque no podían amar verdaderamente, fingían hacerlo. No podían amar al extranjero ni recibir al extranjero sin tener condenación en ellos. Y Pablo mismo reprendió a Pedro, el que estuvo con Cristo mismo, lo reprendió. Y también al que lo seguía a él siempre, Ananías, sí creo que era él, los reprendió. Porque cuando llegaron los gentiles, se apartaron y se contraían entre ellos, porque eran abominables. Pero Pablo, viendo que no andaban conforme la justicia, conforme Cristo, los reprendió. Pedro, según era primicia, era mayor, estuvo con Cristo mismo. Pero cuando vio que ellos andaban no conforme la justicia, sino conforme la ley, se retrayeron, se contuvieron, su alma no estaba libre en Cristo. Les dijo delante de todos, le dijo, si tú, siendo judío puro, vives como los gentiles, no como judío. O sea, él era judío, pero vivía como gentil creyendo en Cristo y sabiendo que la salvación era en Cristo. Si tú siendo judío y viviendo como los gentiles,
¿Cómo tú obligas a los gentiles a judaizar, a vivir como judío? ¿Ah? ¿A vivir en rudimentos de la carne? Porque muchos dicen la ley, la ley, la ley. La ley te dice que te circuncides. Entonces córtate tu prepucio. Córtate tu prepucio y pacta con Dios. Pero el Señor siempre ha proclamado el Espíritu. A los antiguos, en la ley le decía que circuncidaran no el prepucio de su carne, sino el de su corazón. O llamaba oídos incircuncisos a los que no oían su palabra. La circuncisión es un pacto. Pero más que un pacto en la carne, tiene que ser en el Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que le dijo Pablo frente a Pedro mismo? Y al que lo seguía siempre, al que lo conoció y Dios lo mandó, que siempre andaba con él en las misiones, Bernabé, les dijo: si vosotros, siendo judíos, viven como gentiles, ¿por qué obligan a los gentiles a judaizar? ¿Acaso Cristo no murió por ellos? Entonces ellos, siendo judíos, se querían diferenciar de los gentiles, y al cual ellos también vivían como los gentiles por Cristo. Entonces, ¿cómo querían obligar a judaizar a los gentiles? Que algunos, él reprendió mucho, que andaban muchos que decían que no, si no se circuncidan y viven conforme a la ley, no podrán ser salvos. Y él reprendió todas esas prácticas. Y viendo que no andaban conforme el amor de Cristo, se dieron cuenta que estaban mal y que Pablo tenía razón. Y conforme ese espíritu en la iglesia, le dijeron: hemos dicho que todos los gentiles no guarden todas estas cosas, sino que se guarden de sacrificado y ahogado. De sangre y ahogado. Entonces, mis amados, hay muchas cosas que en Cristo, que la justicia de la ley, porque la ley era una justicia, más que la ley escrita, Dios quería justicia en sus corazones. Más que guardar un día, Dios quería justicia en sus corazones, amor. Él quería que Él se metiera en sus corazones, el amor, la justicia, la verdad, lo verdadero de Cristo, la misericordia, no el continuo sacrificio, porque del año desde que cae el continuo sacrificio, vienen muchas cosas, dice la Escritura en Daniel, y cuando cayó el continuo sacrificio es Cristo. Porque desde que Él fue crucificado ya no fue necesario más sacrificio. Y el que quiera andar sacrificando animales, en vano lo hace. En vano derrama sangre. Entonces debemos entender el Espíritu. Y yo, para entender el Espíritu, ustedes creen que cuando yo ando predicando y me seco la boca, yo ando como los otros predicadores que están esperando en tomar agua para hidratarse. No. Yo, aunque sea, me guardo esa mañana. Y si les vengo a hacer un video, por lo general trato de guardarme de comida, para que se debilite la carne y hable el Espíritu. Pero muchos viven muy a la carne, viven muy la ley, pero no entienden el Espíritu. Y los que quieren vivir en el Espíritu, quieren vivir en el Espíritu para conformidad de la carne. Quieren ocupar la gracia para la carne y para lo fácil. Y otros quieren vivir los rudimentos del arrebatamiento para vivir esperanzados, sin trabajar ni hacer ni un esfuerzo en el Espíritu. ¿Ese es el amor de Dios? ¿Ese es el Espíritu Santo? Para mí no lo es. Entonces, mis amados, dice: Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado. A causa del pecado,
condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley, no la ley, es completa en sí. Porque junto a él, si fuese la ley, sería necesario el continuo sacrificio, asesinar animales. Por eso dice, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley, el sincero amor, la sinceridad, el amar a Dios con toda tu fuerza, toda tu alma y toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo, se cumpliese. No dijeran que lo cumpliesen, no lo fingieran cumplir, sino que se cumpliese. Que lo importante de la ley, el amor y las cosas se cumpliesen, lo verdadero, la justicia de la ley, no la ley falsa, no la ley hipócrita, no la ley de rudimentos, de cosas de hombre. Para que se entienda, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces esto aquí no es que lo entendamos con nuestra carne, como yo predicaba en la predicación en la calle. No es para que yo lo interprete conforme a mi carne, conforme a mis deseos, a lo mejor de tener grandes riquezas en la carne acá abajo en el mundo, de ser reconocido en el mundo. Ese es el hombre. Esos son deseos de la carne, no deseos del espíritu. O mi espíritu que quisiera, o mi alma que quisiera estar tranquilita en mi casa, conforme mis deseos, conforme ir a ver al persa, a hacer hobbies, a compartir con mi hijo, a salir a lugares de vacaciones. Eso sería el hombre. Pero mi espíritu me mueve a lo contrario, al que yo amo, mi espíritu, mi Cristo, mi Dios santo que está en los cielos, mi Padre. A Él yo lo amo y a Él yo lo escucho. Y ese espíritu me hace salir a sacrificarme, a predicar, a demostrar su amor al mundo. Ese espíritu es el que me da profecía. Yo no me salgo de ese espíritu. O si no, podría inventarte millones de profecías más. Como muchos predicadores que te inventan profecía cada segundo, a cada semana. Y por lo general toda la profecía ya está escrita, mis amados. Otros dicen, yo pensaba que era una profecía. Cada palabra que está en la Biblia es profecía, por si acaso. Y es lo mismo que te dice el Espíritu por medio de su Hijo de distintas formas. Pero es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, si yo viviera conforme a mi carne, yo no estaría haciendo esas cosas. Es necesario vivir conforme al Espíritu. Y yo no me salgo de lo que Él me da. Por eso desde muchos años, para el Espíritu ha pasado poco tiempo. Para el hombre ha pasado bastante tiempo. Pero en el lenguaje del hombre, yo en el Espíritu le digo que Él ha dado mucho tiempo. Pero yo no me salgo de lo que Él me dio, de las profecías que Él me dio. Y si me dice algo nuevo que lo diga, lo digo. Lo digo. Pero yo no me muevo de ahí. Yo no me muevo del Espíritu. Yo no me ando inventando cosas. Yo no me ando inventando cosas para ser más conocido. Yo no me ando inventando cosas para que digan, Él tiene nuevas profecías. Y los que andan buscando afán en su carne, porque la carne es de buscar cosas nuevas que ver, rudimentos de ojo, los deseos de los ojos, de ver nuevas profecías, nuevas cosas, y andar viendo si se cumplió o no, y si no se cumplió voy a recordarle al hombre para decirle que se equivocó y es un mentiroso, y que el Señor se va a ir encima, y bla, bla, bla. Son cosas de la carne. Yo no me salgo del Espíritu. Yo no les voy a decir algo que el Espíritu no me haya dicho. Lo cual a mí el Espíritu sí me mostró que venían cosas terribles para el mundo entero. Pero me demostró claro lo que venía a Chile, hace muchos años. Pero incluso sé la misericordia de Él. Él no quería que yo me extraviara en mis caminos y en mi mente, queriendo irme a otro país, por una mujer, por una vida en el mundo. Él no quería eso para mí. Él me lo mostró en muchas visiones, me demostró muchos sueños, que me iba a ir mal. Pero yo me ensorbecí. Y en eso Él me esperó. Él me esperó. Por eso en el 2010
ese juicio que hubo, Él decía que Él ya viene y todo. Por eso yo no doy fecha nunca, porque el Señor ordena la fecha. Yo nunca doy fecha. Si digo que está rápido, que son tiempos aproximados. Pero si yo hubiera dado fecha, a lo mejor yo hubiera estado muerto. Por seguir los anhelos de mi corazón, por seguir emociones de la carne. Porque el Señor me esperó. Él me esperó. Él me esperó. Y grande ha sido el tiempo de su misericordia, porque en esa misericordia me esperó a mí, pero también esperó a otros, que en vez de seguir su camino, de rectificar sus caminos de pecado, de falso amor a Él, se condenaron más. La iglesia de Cristo, en vez de mejorar, empeoró más. Y lo dice hoy el Espíritu Santo. Me lo ha dicho, me lo dijo y me lo sigue diciendo. Entre más tiempo Él da, más han empeorado. Pero cómo es importante un hijo, un alma para Él, que me esperó. Me esperó. Que abriera mis ojos, que despertara de ese engaño. Entonces, mis amados, aquí se puede entender claro, ¿cierto? Dice, ha condenado el pecado, a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. O si no, yo andaría en mis deseos, en mi carne, en mis anhelos, saliendo, disfrutando del mundo, de sus afanes, comprando, vendiendo, negociando, viendo qué me conviene comprar, qué es más barato, qué no. Afanes de la carne. Entonces aquí podemos ver, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Qué voy a hacer yo con mi Cristo, con mi Espíritu Santo? A esforzarme, a predicar, a quedar seco predicando. En la carne quedo seco, pero en el Espíritu me siento muy refrescado, muy gozoso, muy feliz. En las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero preocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, no pueden. Vean los que se mueven conforme a la carne, los que se dicen cristianos hoy en día, los pastores, ministros y grandes profetas. No pueden, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y la carne quiere dinero, quiere ser reconocida, quiere fama, quiere autoridad, quiere reino, quiere ser grandes pastores, grandes ministros, grandes profetas. Porque por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, no le agradan a Dios ni al Espíritu de Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios. Pueden hablar de la ley, pueden hablar del sábado, pueden hablar de muchas cosas, pueden hablar de deleitarse en la ley de Dios, hablan de deleites de la ley de Dios, pero no lo comprenden. Hablan de deleitarse en la ley de Dios y piensan que estando un día haciendo cosas de Dios, que puede ser un día sábado, el día que comprendan como un día de reposo, están agradando al Espíritu y se están haciendo un gran deleite en el Espíritu de Dios. No. El que es del Espíritu quiere guardarse todos los días para Dios. 100%. No solo un día. Por eso dice, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Ni tampoco pueden. No pueden. No tienen parte ni suerte en lo de Dios. Los que piensan
carnales, los que piensan conforme su alma carnal y no dejan vivir al Espíritu Santo de Dios en ellos. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne. ¿O me ven viviendo conforme la carne? ¿Gozándome en la carne? Por lo general mi vida normal. Yo como cuando no hago ayunos mayores, mi vida normal. Evito comer desayuno en la mañana y todo en la mañana. Y luego de la predicación, si Dios quiere, pudiera ya entregar esos pequeños ayunos. Pero en el Espíritu me mueve a quedarme hasta la tarde sin comer. Y luego de la tarde siento, cuando el Espíritu me lo permite, primero le oro muchas veces y le digo, si no pasa esto, si no pasa esto otro, entrego y puedo comer. Y si no, y si pasa lo que yo estoy diciendo que no pase, y espero que pase, y si pasa como ha pasado, como pasó delante, no le entrego. Digo mi oración, le doy gracias, le pido fuerza para mis hermanos, para su iglesia, para mi hijo que es de él, que él haga como él quiera con mi hijo, con mi familia. Esa es mi oración, pidiendo fuerza para toda la iglesia, para mis hermanos que tengan fuerza, para que no viven conforme a la carne. Y delante sí llegó la señal que era para no entregar. Y primero venir a hacer este video en el Espíritu, 100%, sin algún café, sin nada, así. Entonces, lo normal de mi día, yo como en las tardes, lo normal, continuo, si no he convocado un ayuno mayor. Entonces, y no desesperado, como ir a comer desesperado, yo como bastante si Dios quiere. Y le agradezco a Él, y cada vez que veo un plato con frijoles o poroto, como se le llama aquí en Chile, o en otros países frijoles, veo esos frijoles preparados con cosas, con cebollas, con distintas cosas que saben tan bien. Claro que nunca vas a ver como al cielo, como a las cosas celestiales, pero aún saben tan bien aquí. Yo le digo, gracias Padre, y en todo agradeciéndole, porque dice, si no coméis, si no comen, no comen dando gracia a Dios, que Él les da la fuerza por medio del Espíritu Santo. Y si comen, dándole gracia a Él, porque si no comemos, por Él no comemos. Y si comemos, por Él comemos. ¿Y qué pienso yo cuando estoy comiendo? Gracias Señor, porque usted hizo este frijol, porque usted hizo esto, porque usted hizo esta verdura, porque usted hizo esto otro. Y se lo dio todo al hombre para que lo disfrutara. Y el hombre menso se lo entregó al diablo. Perdón que lo diga, pero en el Espíritu digo, el hombre menso le entregó la potestad al diablo. ¿Por qué? Por desobedecer a Dios. Si la obediencia a Dios, Él quiere lo mejor para nosotros. Nosotros obedeciéndole a Dios obtenemos lo mejor de Él. Oye, yo me como una pera y digo, gracias Señor que usted hizo esta pera, que usted la hizo que diera semilla, que pudiera yo cosecharla, que pudiera yo cosechar más pera, que usted hizo este frijol que es una semilla, que yo lo puedo cosechar y darle más y se aumentan. Usted le dio toda esa potestad al hombre que lo ordenara. Y el hombre necio desobedeció, siguió al diablo y al pecado. Ay, Señor, digo yo así cuando estoy comiendo, ay, Señor, perdónenos, Señor, perdóneme, Señor, perdóneme, Padre. Pero gracias porque esto que usted hizo es maravilloso. No tan maravilloso como su presencia misma, pero ay, Señor, si yo pudiera comer esto en su presencia y darle gracia en su presencia. Y estar arrodillado siempre en un altar, en mi cuerpo, frente a usted, dándole gracia y en mi espíritu pudiendo disfrutar todas estas maravillas que usted ha hecho. Y dándole gracia y gloria a usted, Señor. Eso piensa alguien del espíritu, hasta comiendo. Le está dando gracia a Dios. ¿Ya? Entonces dice, más vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Yo le dije que hay dos espíritus solamente. O es el espíritu del mundo, que muchas veces se engaña a la alma, engaña a ese ser que somos nosotros humanamente, el alma, la engaña y te hace pensar que somos de Dios, que estamos en Dios, que somos cristianos, pero el espíritu que mora en nosotros, las obras que hace es totalmente diferente, por si acaso. Por eso dice,
No viví según la carne, sino según el Espíritu, pero el Espíritu Santo de Dios. Sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu Santo mora en vosotros. Les digo santo, porque el Espíritu, el único Espíritu que existe es real. El Espíritu vivo es el de Dios. Porque claro que está el Espíritu del mundo, pero ese Espíritu no existe en Dios, está muerto. Ese Espíritu, el que toma ese Espíritu agarra una muerte, no agarra vida, se aferra a una muerte. Él ya está muerto, él ya está condenado. Por eso aquí, para explicarte, porque lo vas a leer y la Escritura no te va a decir el Espíritu Santo, te dice solo el Espíritu. ¿Pero por qué? Porque el único Espíritu real que existe en Dios es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo, es el único. El Espíritu del mundo no existe, está muerto, es una muerte. Para que lo entiendan también, porque a donde lo leí, según el Espíritu, dije, muchos van a comprender y se pueden confundir, no teniendo Espíritu Santo para que les dé el discernimiento de la palabra. Entonces me obligó a explicarles eso, que el único Espíritu real en Dios, el único Espíritu, por eso Jehová en el pasado, sí, en el pasado ya pasó, o en el Antiguo Testamento no ha pasado, por si acaso, pero el pasado, el tiempo, la vida misma. Jehová cuando profetizó no le decía, dile al Espíritu Santo que profetice, oh hijo de hombre. Le decía, dile al Espíritu, haz como el Espíritu te ha dicho que profetices, hijo de hombre. No decía Espíritu Santo, pero el Espíritu en Dios, el único Espíritu real, es su Espíritu. Todo demás espíritu en él ya está muerto. El espíritu del diablo es un espíritu muerto, no existe. Él está muerto ya. Para que entiendan. Entonces dice, según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces cuidado al Israel físico de hoy en día, porque no le han recibido a él. Están tal cual todos los pecadores del mundo. Y todos los pecadores del mundo tienen el espíritu del mundo y están condenados. No han recibido a Cristo. Así simple. Pero aunque tú tengas descendencia de Israel y por eso te creas algo muy especial, no. Pero si tú sigues a Cristo, amén. Eso te salva, no tu sangre. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Pues el pecado sí mata mi cuerpo. Si yo sigo el pecado, me mata. Y ahí está el pensar, yo nunca abandoné el Evangelio, ni los caminos de Cristo, ni de hablar de Cristo, ni de hablar las visiones y los sueños que Él me daba. No lo dejé. Pero aún así yo fui un camino que era el deseo de mi corazón y de mi alma, no el del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me lo mostró en visiones, me mostró cosas y yo porfiado fui igual. Pues esa carne, ese pensar y ese sentir era pecado y era muerte. Y se manifestó esa muerte en un accidente físico. Y si yo no hubiera amado tanto por el amor que Dios me dio, no hubiera amado tanto a mi Padre y lo prefiero sobre todo, yo hubiera estado muerto. Pero Dios me esperó, me dio su misericordia y me salvó. Gracias, Padre. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia, a causa de Dios, a causa de Cristo. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Nosotros vamos a estar vivos por Cristo, no por la comida, no por la carne. Entonces, cuando vengan todas esas cosas, muchos dicen guarden alimentos, guarden esto, guarden lo otro. Yo confío en Dios y yo vivo por Él. Y si yo necesito agua, aunque las aguas estén envueltas sangre, estén envueltas amarga, yo en su nombre las bendigo y sé que Él las va a limpiar. Para el que lo quiera creer, bien, y el que no lo quiera creer, cosa de cada quien. Conforme la fe de cada quien son las cosas. Ya. Vivificará también vuestros cuerpos mortales
por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos deudores, no somos... Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne. No somos deudores de la carne, no le debemos nada a la carne, para que vivamos conforme a la carne. No somos deudores, no le debemos nada a la carne. Yo le debo a Cristo, al Espíritu, y debo vivir conforme al Espíritu. Le debo todo, le debo mi vida, le debo mi salvación, le debo todo. Él no me ha cobrado nada, pero me dice que me esfuerce, sea valiente, que predique, que viva por el reino de Dios. Entonces, no somos deudores, no somos hermanos, así que hermanos, no somos deudores, no somos deudores, somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Oye, ¿y qué más quiere que te lo explique lo que me pasó a mí? Solo por un pensamiento de querer yo ir a hacer mis anhelos. Y aunque no me saliera de los pecados que habla en la Escritura, que dice que si se casan, no pecan. Y yo fui por eso. Pero lo que sí me salí conforme a la Escritura, la perfecta voluntad de Dios. Lo que Él me mostró. Una vez viviendo conforme al Espíritu, conforme al santo mandamiento, miré atrás, miré al mundo, miré a la carne. Y aunque Dios me protegió, nunca me salí de predicación, de nada de eso. Era un pecado y era muerte. Porque no le debemos nada a la carne. Dice así, hermano, deudores somos, pero no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Yo no vivo conforme a la carne. Yo me quedaría durmiendo en la mañana feliz ahí, hasta las 9, 12. Y vendría a hacer un video tranquilamente. Pero el Espíritu me despierta y me dice, anda, es necesario ir. O yo en ese día domingo que hacen piojo, a mí me encantaba ir los domingos a ver si hay algo barato que pueda comprar, cosas que a veces ellos como no tienen conocimiento de electrónica y de reparar, yo las compro baratas y las arreglo y las puedo vender más caras, más ganancia. Pero eso lo hacen a las horas de la mañana y yo voy a predicar esas horas. También en las tardes podría, en vez de estar aquí, podría tomar mi bici con motor eléctrico y salir con mi hijo a la laguna, a disfrutar. Pero es la carne, es un hombre. O sea, le digo a mi alma, eres un hombre. Si tú quisieras eso, eres un hombre. Tú no le debes nada a los hombres ni a la carne. Tú abrázate de Cristo, alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Del Dios vivo tengo sed. Tengo hambre de Él, de su palabra, de su fuerza, de su amor, que su Espíritu Santo esté abrazado con mi alma siempre y que ya no vivo con esos deseos, vivo por Él. Entonces, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No los que por la sangre hoy dicen ser pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel físico hoy en día lo levantaron las Naciones Unidas. Ellos lo establecieron como un pueblo y reunieron a todos los israelitas que estaban esparcidos alrededor del mundo y lo hicieron una nación, ellos. Y en la bandera que le dieron por bandera, ahí hay una estrella satánica, que es el pentagrama que usan en el satanismo para hacer rituales satánicos, por si acaso. Entonces ellos no van a ser salvos por ser israelitas físicos. Aquí te habla claro quiénes son el pueblo, sus hijos. Y él le habla a su pueblo, a su Israel, que son sus hijos. Y cuando él le habló en Jeremías que el Israel físico fue destruido, él dijo, iré y los reuniré. Mira, se cumple, el Satanás siempre tiene sus señales engañosas para engañar a la humanidad.
Dicen, no, pero desde que el pueblo de Israel se restableció y se reunieron todas las naciones de la tierra, fueron tomados y fueron reunidos en un pueblo, ¿ya? ¿Cierto? Y ahí fue reconstruido el pueblo de Israel y fueron a vivir a la promesa de Dios. No fue ahí. Eso lo hizo el hombre, lo hizo el espíritu de la tierra. Y ellos reunieron a un Israel carnal, de la tierra, físico, de sangre. Y ese Israel no aceptó a Cristo. Ese Israel es mantenido por las naciones grandes. Ese Israel es mantenido por los líderes que son familias que manejan el dinero alrededor del mundo entero. Ellos sustentan a ese Israel. Y no es la voluntad del Espíritu esa unión. Eso es una señal falsa, por si acaso. La verdadera señal del Espíritu es la que está haciéndose ahora. Ahora el Señor está reuniendo a su pueblo, a las naciones de los pueblos que Él los ha arrojado. Porque dice, y los juntaré de todas las naciones que yo los he arrojado. Eso somos nosotros, mis hermanos. Y escribiré mis leyes en sus corazones, no en piedra. Y el Israel de hoy en día tiene las leyes escritas en piedra, son más duros que la piedra, nunca quieren aceptar a Cristo. Entonces, Espíritu Santo, por favor, ayuda. Entonces, escribiré mis leyes en sus corazones. Lo digo para volver, para no irme en todo lo que me trae el Espíritu y perderme en tanta mente del Espíritu que es gigantesco. Y volver exactamente a lo que estaba y no desviarme, porque el Espíritu es gigantesco y tiene grandes secretos y cosas gigantescas. Entonces, esas señales son carnales del Israel físico. Y aún su bandera tiene simbología de Baal, del diablo. Entonces, Espíritu Santo, ordéname, por favor, que hay tantas cosas en él. Entonces, cuando Jeremías dijo, y será reconstruida con una gloria mayor, y yo escribiré mis leyes en sus corazones, y en sus cuerpos habitaré. O sea, Él está aquí, en mi cuerpo. El Espíritu Santo está conmigo. Dios está conmigo, en su templo, con mi alma. Y dice, y será reconstruida con una gloria mayor. Y ellos serán mis hijos, y yo seré a ellos por padre, y yo seré a ellos por Dios, y ellos serán mi pueblo, y los juntaré de todas las naciones que los he esparcido, y habitarán en la promesa. Y ahí dice que cuando viene la promesa, dice que ellos ya no serán más avergonzados, que todo será perpetuo, será un pacto eterno, y que todo tendrá... toda semilla dará abundancia, tú echarás una semilla y dará por miles, y las viñas darán lagares de no sé cuánto, por cientos se aumentarán, entonces habrá comida en abundancia para el que tiene hambre. Así que no te preocupes si te falta algo aquí en la tierra, tú sigue a Cristo que viene abundancia, y vas a comer un fruto santificado y perfecto. Y así como Cristo dijo, ya no beberé más este fruto de la vid, sino que lo beberé nuevo en la casa de mi Padre. Ahí arriba haremos fiesta y va a haber un vino exquisito, no de borrachos, un vino santo. ¡Ay Dios! Cuando bebas ese vino, y cuando bebas ese vino va a venir la presencia del Espíritu Santo y vas a glorificar a Dios y te vas a sentir como cuando recién el Señor te bautizó en el Espíritu Santo. ¿Recuerdas esa presencia? Yo la recuerdo. Y yo dije, aunque hubiera sido un poste, pero si yo me siento así feliz para siempre y no me puedo mover y estoy quieto, pero sintiéndome así, no me importa. Así lo dije, yo se lo dije a mi padre. Entonces imagínate ese vino, si tú te embriagas aquí, te mareas y ya se te olvidan un poquito los problemas, imagínate el vino de allá, cuando lo bebamos con Cristo. Cuando bebamos ese vino, ay Padre Santo, ahí sí que no va a importar, no va a haber problema alguno ni nada, pura fiesta. Esas son las bodas que nos esperan, mi amado. Entonces, mis amados, ya me perdí hasta de la Escritura. Eso es lo que te digo, que si esta Escritura es sin Espíritu Santo, no te sirve de nada. Porque el Espíritu Santo es diferente. Sin Espíritu Santo no hay fuego, no hay vida, mis amados, en serio.
Y con la ley estás perdido. Si estás en la carne y con la ley sin Espíritu Santo, por algo estás en la ley perdido. Porque el Señor lo que salva de la ley es la justicia de la ley, el amor verdadero, las cosas verdaderas, el celo verdadero por el reino de Dios. No la comida, ni no lavarte las manos, ni cosas así. Son cosas carnales, son rudimentos de hombre. Y el que comprende la ley no le va a guardar un sabbat a Dios. Le va a guardar todos los días, toda su vida a Él. Va a entrar en el verdadero reposo de Dios. Porque el séptimo día fue el día de reposo de Dios. Pero cuando ya viene el pacto eterno, la promesa eterna, ese va a ser el reposo eterno. O sea, van a pasar los días y luego viene el séptimo día del reposo y ese día de reposo va a quedar ahí congelado para siempre. Para los que son del pacto eterno. Por eso las bodas y la promesa es eterna. Nunca más tendrán hambre ni sed, no serán avergonzados. Porque ese reposo es eterno para el pueblo de Dios. Y el que ha entrado en su reposo, ha reposado de sus obras de la carne, cosas malas. Yo ahora estoy en el reposo de Dios, yo estoy feliz, estoy tranquilo. Ya no hay carne ni mujer carne, mujer, padre, madre, hombre que venga a decirme tienes este problema, tienes esto otro. No, yo vivo feliz con Dios. Entonces, este es el reposo verdadero. Y el que vive en ese reposo, ¿cuál es ese día especial que hay que guardar para Dios si todos los días son para Él? Dios mío. Bueno, pues no habéis recibido el espíritu de la esclavitud para estar otra vez en temor. Aquí está de nuevo la paz de Dios. Ya no hemos recibido espíritu de esclavos para estar en miedo ni temor. Dios está conmigo. ¿Quién va a ser en contra? Para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre, gracias, Padre Santo. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Sí, Él me dice siempre que yo soy su hijo. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente para Él, juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Coherederos, o sea, Cristo, la cabeza, Él hereda todo el reino. O sea, a Él se le entrega en su mano todo. Tal cual dice aquí, pues, ¿para qué? Gracias, Espíritu Santo, ayúdeme usted, porque usted me da palabra y a veces uno no la sabe cómo explicar, pero como Él me da la explicación automática, yo le digo, pero tal cual como lo dice aquí. Por eso somos coherederos del reino. Porque a Él se le entrega toda la majestad y todas las cosas se le entregaron a Él en la mano. Y luego Él viene con nosotros y va a decir, hijo, tú te esforzaste, tú hiciste esto, toma, esto te corresponde. Hijo, a ti te corresponde esto. Y por eso dice que Él va a recibir el reino, un reino siempre eterno. Y ya no habrá más política ni nada. Van a ser gobernantes, vamos a ser nosotros los del reino, mis hermanos. Él nos va a decir, preocúpate de allá, cuide allá, cosecha esto para que tengan uva. Es que yo me imagino esa uva tan rica de mi casa, mis amados. ¡Ay, Dios! Es que sí, es que no sé, no se los puedo explicar, mis amados. Casi me dan ganas de llorar al recordar que yo voy a volver a mi casa a comer lo que hay en mi casa y a gozarme con lo de mi casa, mis amados. Me quita el hambre. En realidad no siento hambre, pero me quita esas ganas como de ir a entregar y para ir a comer algo, como que no me interesa recordar todo eso, porque me imagino ese reino que el Señor va a poner a cargo a uno allá, y ese de cargo va a tener sus encargados, y ellos se van a encargar de cosechar la tierra, o sea, la tierra santa, y van a salir viñas que van a cosechar cuántos miles de racimos de uva, de fruta, pero con un sabor tan rico y santo, y que vamos a tener vino para, ay Señor, pero no para embriagarte como en la tierra, sino para sentir su presencia de su Espíritu Santo. Vas a tomar eso y, ay Señor bendito, ay qué rico Señor, ay me dio hambre, pero no de acá, de allá, de mi casa, de comer de lo que hay en mi casa, Señor Santo. Ay, Señor, ya el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu
de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos del reino de Dios, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para juntamente con Él ser glorificados. Les iba a hacer otra explicación y todo esto, pero lo voy a dejar en la lectura y en lo que el Espíritu me da dando a explicar así para que vean. Les quería decir sin el Espíritu que no somos nada, que el Espíritu sin la palabra, bla, 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 y bla, bla, el Espíritu, pero mucho así no lo van a comprender. Mejor se lo estoy leyendo y se lo estoy explicando esos puntitos especiales para que entiendan que el Espíritu es lo importante. Y que el Espíritu nos hace el Israel verdadero. Y que el Israel verdadero que va a juntar de todas las naciones de la tierra que lo ha esparcido se ha empezado a juntar ahora. Ahora. Por si acaso, para que las profecías de Daniel y las del Apocalipsis les calcen y no se vengan al rapto y comprendan que no vamos a ver ningún dolorcito en la tierra, ni que quieran ser de la tierra sacados sin ver ninguna aflicción. Salmo 91 mismo te dice, y veréis la recompensa de los impíos. Y el Señor prometió guardarnos de la hora de la prueba. Pero aún vamos a tener que seguir trabajando aquí. Aún vamos a tener que seguir ciertas cosas que el Señor va a permitir en cierto tiempo. Pero ahí va a ver si de verdad eres un valiente, si de verdad le crees a Él. Porque yo te aseguro en el Espíritu que todo vale, todo aquí, todo dolor y sufrimiento vale por lo que se viene, mis hermanos, todo. Ay, hombre, si tú no has comido en 3 días y te comes esa frutita, esa manzana, esa uva rica, grande, o esa comida bien preparadita, ay, qué rico se siente. La verdad que en el Espíritu, yo digo, yo me lo imagino en alguien más carnal, qué rico lo siente, aún que come con ganas. Pero en el Espíritu la verdad que no lo siento así, pero que se siente rico. Pero no saben cuando todo eso sea purificado y limpiado y tenga la verdadera esencia que Dios le dio a ese fruto. Ay, Señor, qué rico. Ay, Señor, ese vino, esos lagares, esa unción. Qué rico, mis hermanos. Ay, me perdí de nuevo de la palabra. Es que el Señor me lleva a esos lugares en el Espíritu. Ay, Señor, y yo quisiera irme ya para ir a comer de mi casa, ir a estar con mi Padre. Ay, estar en sus brazos, estar... Ay, Señor, bendito. Ay, Señor. Si es que padecemos juntamente para Él y juntamente con Él seamos glorificados. Porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables. Aquí habla de aflicción. Tenemos que estar dispuestos a muchas cosas. Porque las aflicciones del tiempo presente, de lo que estamos viviendo, no son... Mira, yo ya lo estaba diciendo, solo imaginándome cómo en mi casa yo ya lo estaba diciendo, sin recordar la escritura como está escrita, y aquí lo dice lo mismo. Dice, porque las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera en nosotros a manifestarse. O sea, lo que les estaba diciendo, y como yo lo estaba sintiendo, ni sabía que venía aquí justamente en la palabra eso mismo explicado, con letra. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, o sea, todo lo que podamos pasar aquí, aflicciones, no son nada comparables. Y eso le estaba queriendo decir yo, como yo sentía en el Espíritu, y que yo que ya quiero irme a mi casa a disfrutar y a tomar ese vino que no cura, como en la tierra que te maltrata, que sale a golpearte, a caerte, a porraciarte, sino que hoy ese vino en el Espíritu que te hace glorificar a Dios y a sentirte increíblemente, Dios mío. Se me cae la saliva espiritual, mis hermanos. Ya no son comparables a la gloria venidera. Eso es lo que yo quise expresar y aquí ya estaba escrito. El Espíritu antes me hace adelantar que le exprese lo que venía en la Escritura. A la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. O sea, la tierra y todos están gimiendo que eso se manifieste luego. Para ellos que ya puedan descansar del pecado, de la destrucción, de las guerras, que explota una empresa, que contamina, que salen miles de gases tóxicos a la naturaleza, a los espíritus de la tierra. Es algo terrible, mis hermanos. Ellos anhelan que nosotros ya despertemos, que el pueblo de Israel sea juntado ya de las naciones que han sido esparcidos en el Espíritu.
los hijos de Dios del Espíritu. Se han hecho tantas doctrinas de engaño en este tiempo, que algunos dicen la niña de sus ojos, el Israel, y se imaginan ese Israel satánico que hay hoy en día, que no quiere aceptar a Cristo por nada, y se confunden de la verdad. Se confunden de la verdad. Entonces, mis amados, decirles que aún la creación misma está anhelando que tú, yo y todos despertemos de este sueño, de esta maldad, de este pecado, de esta destrucción, de este mundo podrido que destruye no solo a sí mismo, no solo la humanidad con el diablo se destruye el mismo y está amargado el mismo, destruye la naturaleza y todo completo, todo completo. Entonces la creación misma gime, y eso está pasando en estos tiempos. Ella está gimiendo, ella está trayendo las profecías y lo que Dios ya profetizó, porque sabía que la naturaleza misma iba a gemir por causa de que despierte los hijos de Dios ya. Iba a traer terremotos, huracanes, lluvias que arrastraran camiones. Por eso está pasando esto. Y el Señor fácil, Él es el espíritu de la profecía, Él sabía que iba a pasar, por eso Él lo escribió y lo profetizó. Y Jehová, que es el mismo Señor, lo profetizó también. En toda la escritura está profetizada, en la misma escritura, el mismo fin. Por eso dice que los profetas fueron hasta Juan, es verdad. Pues Juan profetizó lo mismo que está profetizado desde siempre. Y ningún profeta se va a salir de esas profecías. Te lo puedo explicar de distintas maneras, te lo voy a explicar con tecnologías de hoy en día, te lo voy a explicar con tiempos de hoy en día. Pero al final, mis amados, Espíritu Santo, por favor, ayúdeme, Padre, gracias. Al final, mis amados, Espíritu Santo, me puse en blanco. Al final, mis amados, todo eso que está aquí es lo mismo. El Espíritu no se sale de sí mismo, no se va a salir de sí mismo. Entonces los que dicen, no hay profeta hoy en día, los profetas fueron hasta Juan, viendo con ojos carnales. No tienen el Espíritu en ellos. En serio. Porque sí, el Señor siempre ha tenido a sus hijos. Y sus hijos son su Espíritu. Es el Espíritu de Cristo. Es el Espíritu Santo. ¿Y cuál es ese Espíritu? El Espíritu de la profecía. Todos sus hijos que viven en Él son profetas. Son reyes. Son sacerdotes. Son maestros. Son ministros. Todos tienen ese Espíritu en ellos. Pero el Señor declara el Espíritu que necesitan conforme Él los puso en un lugar. Pero si Él necesita que ese hijo se salga de ahí y se vaya, y allí era profeta, y que se vaya a ministrar, a ser ministro, a ordenar un lugar, le pone el espíritu de ministro. Pues es el mismo Espíritu Santo. Y a Él no le cuesta nada. Él lo hace. Poderoso es Dios. Y si Él, luego de ser ministro, necesita tener espíritu de misericordia y de piedad y tener la gracia para administrar riqueza, lo pone en ese lugar y le pone espíritu de administración de riqueza sin caer en avaricia. Y lo hace. Es Dios. Él tiene todos los dones disponibles. Por eso dice, procurad los mejores dones. Mira, les iba a leer más, pero yo creo que con eso el Señor quedó más que conforme. Digo yo, mis hermanos, porque lo siento que el viento me ha movido la palabra, se me ha perdido, no sé cómo encontrarla. Más si Dios quisiera, yo hago así, la encuentro. Permiso, Padre. No. Entonces, Él cree que es suficiente para que entiendan que el Espíritu es importante, muy importante. Sin el Espíritu no somos nada. El Señor viene por su iglesia, son tiempos finales. No se confundan en muchas doctrinas de hombres, de arrebatamientos, de cosas.
del pueblo de Israel que fue restablecido no sé en qué año, pero eso lo hizo el hombre, y que ellos no han recibido a Cristo, así que son igual que el pecador. Así como tú amas al pecador y quieres ir a mi hermano, yo sé que ama a los pecadores y quiere ir a decirles la verdad, pero primero están nuestros hermanos, primero es Dios, primero mi hermano, y también por medio de ese amor llego a ellos y quiero predicarles para que se salven. Entonces, así como están los pecadores y nosotros le amamos y queremos predicarles para que se salven, así también está el pueblo de Israel de la misma manera. También le podemos mandar mensajes que se vayan a Cristo, que lo busquen, que sin Él no tienen esperanza, también. Pero si no van a Cristo, son más de lo mismo. Son simples pecadores que no tomaron al Cristo, al Mesías, al Hijo de Dios, no lo recibieron y se van a ir al lugar de los pecadores. Y tienen el mismo espíritu de los pecadores, que aborrece a Cristo Jesús, por si acaso. Aborrece al Espíritu Santo de Dios, por si acaso. Y por eso ustedes lo aborrecen, porque tienen ese espíritu. Arrepiéntanse pues, para que vuelvan a Dios y sean salvos y pertenezcan a su iglesia, porque estamos en los últimos tiempos. El Señor está levantando a la última generación, la cual va a ser reunida de todas las naciones, a los pueblos que yo los he arrojado, y ellos serán mi pueblo, y yo seré a ellos por Dios, y ellos serán mis hijos, y yo seré a ellos por Padre. Abba, Padre. Dios los bendiga, mis amados. Espero les sirva esta palabra, no sé qué por nombre ponerle. Espíritu Santo me da nombre. Gracias, Padre. El Señor viene, se levanta la última generación, vienen cosas terribles a la tierra. Y muchas de esas cosas, cuando nosotros estemos todos reunidos, mis hermanos, son juicios que nosotros mismos anunciaremos. Por eso el pueblo de Dios, el ángel que Él envía a esta tierra, va a ser muy temido. Y las naciones se van a alegrar mucho cuando el Señor le permita que ellos derroten a ese ángel. Pero enfrente de su ojo ese ángel va a ser resucitado. No se preocupe. Pero por eso ellas le temen mucho. Le van a temer mucho a ese ángel. Y no podían destruirlo, por si acaso. No podían destruirlo y se alegraron mucho, se empezaron a dar regalos porque lo habían destruido. Pero no fue así. Dios los bendiga, mis amados. Adelantes, mis hermanos. Cristo viene, las señales están manifiestas. Estudien el libro de Daniel, Apocalipsis, pero no con las señales hechas acá en la tierra, con el Espíritu Santo, y se van a dar cuenta que todo está al pie de la letra, que esto no se contradice nada, que el Señor fue inspirada por Dios y es perfecta, y aún han sacado muchos libros inspirados por Dios. Por eso dice que la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Por qué? Porque estos libros lo eligieron hombres. Estos libros que están aquí lo eligieron hombres. Católico, romano, no sé, pero lo eligieron hombres. Y aquí sacaron muchas cosas que a ellos no les servían para sacar ganancia, para sacar dinero. Y dejaron otras que eran más difíciles de comprender para confundir a las gentes, por si acaso. Y las nuevas versiones, que según han sido mejoradas, han cambiado muchas palabras para que se interpreten de una manera más mala para el espíritu, por si acaso. Pero no se preocupen, esto no falla, esto no se equivoca, y el Espíritu Santo menos, así que búscalo a Él. Y aquí está todo perfecto. Tú cuando lo ves con el Espíritu, lo ves todo perfecto. Está al pie de la letra, como dirían en el mundo. O está al pie del Espíritu. No hay nada que se contradiga. El necio que se contradice o que busca que la Biblia está mal escrita o la Escritura está mal escrita, es porque él la interpretó con mente de hombre para hacerse famoso, para hacer un estudio y hacerse conocido, para hacer un libro, para sacar dinero, para hacerse millonario, con mente de hombre. Y luego lee otra cosa que contradice lo que él interpretó y dice que los apóstoles, que la gente se equivocó. No, necio, tú te equivocaste porque lo estás interpretando con mente de hombre. Y la Biblia no se ha contradecido. Tú te contradices, tu mente de hombre se contradice.
Dios los bendiga, mis amados. El Señor ya viene, el Señor nos ayuda a seguir en su Espíritu Santo, en su amor, en su verdad y en sus caminos. Tenemos que seguir adelante con el Señor. Compartan estos videos, porque es parte de recoger el trigo. Porque estos videos tienen que llegar a muchos. La mayoría no les van a gustar, pero mis hermanos, ayuda a compartir esto. ¿Para qué? Para que por medio de este Espíritu, por medio del video y del Espíritu Santo en este video, que el Señor lo guíe, el trigo, los que estén dispuestos, los que sean del pueblo de Israel, los que sean valientes, tomen este camino y empiecen a afirmarse en este camino y empiece a levantarse este pueblo que el Señor mismo viene a recolectar. Compartan esto. No todos van a querer, pero los poquitos que quieran, vamos, mis hermanos, vamos, que hay que levantar este valle de huesos muertos. Porque huesos muertos parecíamos sin Él. Pero Él ha venido con su Espíritu a levantarnos. Él ha venido con su Espíritu Santo. Porque ¿qué le dijo al profeta? Profetiza, hijo de hombre. Dile al Espíritu de los 4 vientos. Ustedes saben ya qué significa el Espíritu. El único Espíritu es el Espíritu Santo de Dios. Y dile, Espíritu, ven y profetiza y derrama Espíritu de vida sobre estos huesos. Pues ya está. Aquí ha derramado Espíritu de vida. Pues antes de conocerle era un hueso muerto. Y si tú recibes al Espíritu Santo, allá va a derramar Espíritu de vida, allá va a derramar Espíritu de vida, y vamos que se arme este ejército. Un ejército grande en extremo. ¿Y qué decían ellos? Ha perecido nuestra esperanza. El Señor ya viene. Nadie lo quiere amar, nadie quiere ir a Cristo, nadie quiere ser santo, nadie quiere servirle a un Dios santo en la tierra. Ha perecido nuestra esperanza, pero no es cierto. Así te dice el Señor. Dice, de todo dijisteis que ha perecido vuestra esperanza, pero yo mismo derramo mi espíritu, los levanto de su muerte, les doy fuerza, los llevaré a la tierra que le he prometido, les daré tierra que fluye leche y miel, y haré pacto perpetuo con ustedes, y nunca más tendrán muerte, y conocerán mi nombre, y sabrán que yo, Jehová, he hablado. Bendito sea su nombre, Padre. A usted sea toda la gloria, la honra y la alabanza por todos los siglos. Dios los bendiga, mis hermanos. El Señor ya viene, el Señor los ama, el Señor está levantando su pueblo. Somos la última generación, y ahora empiezan dolores de parto. Esta tierra ya empezó a gemir. Las profecías ya están cumpliéndose. O sea, ya se cumplieron las señales, ya están cumplidas. Eso ya no es profecía, eso ya es realidad. Pero las profecías cuando se empieza a juntar el pueblo, cuando empiezan los principios de dolores y muchas cosas. Pero Dios protegerá a Filadelfia, a su iglesia. A los humildes los engrandecerá. Y todos sabrán que yo te he amado. Todo eso ha comenzado ya. Bendita palabra, bendito Dios, bendito Padre, Espíritu Santo, lo amo. Dios los bendiga, el Señor ya viene. O te metes ahora o no te metes nunca al reino. O encuentras ahora esta puerta estrecha y este camino difícil de caminar, o no te vas a meter nunca. Te va a alcanzar la muerte antes. Porque el diablo como nunca va a desatar la muerte en estos tiempos. Como nunca. Porque Él va a querer llevárselos a todos ya. Y Él va a aprovechar todos los desastres y las cosas que vienen por juicio justo, por causa del pecado de la humanidad y de la tierra. Dios los bendiga. Cristo ya viene. Entra ahora o no entras nunca. Es en serio. Entra ahora a esta casa, a este pueblo, a esta iglesia o no entras nunca. Dios los bendiga. Jesucristo ya viene. Dolores de parto ya ha comenzado. Cristo viene. Gloria a Dios para siempre. Amén.